en donde quiero grabar esta parte que viendo desde acá y compartiendo un poco la mirada de esto último que estuvimos viendo y avanzando un poco más, que voy a avanzar un poquito acá, en este de acá, que este ya es el final de la presentación. Quiero dejar en claro esto a modo de síntesis y me quedo en esta infografía, ustedes después vean toda la presentación por ahí con mayor detenimiento. Acá solamente hemos visto algunos medios y no me va a alcanzar para ver algunos más, pero quiero hacer un paréntesis acá para una actividad vinculada a lo grupal, ¿sí? En esta mirada de, de esta, de esta forma de narrativa que el estudiante está acostumbrándose y los adultos también, en cómo son narraciones cortas dentro de las redes sociales, ver que en este estudio que se ha hecho de las audiencias, o sea, los receptores, cómo funcionamos con los mensajes de los medios de comunicación, que esto es como un abajo hacia arriba, ¿sí? En donde antes lo que decía el medio de comunicación era como lo más atrapante, lo más impactante y lo más creíble, ¿sí? Esto se sigue dando de esa forma, pero ya de otra cuestión distinta. Fíjense que entramos en una situación en donde la anécdota arranca con la radio como medio importante, en donde la información era como una bala mágica en donde apuntaba a que vos hicieses algo y como vos escuchabas la radio, creías y lo hacías. Eh, Esto arranca con Orson Welles en un momento en que lo invitan a él a hacer una narración de esta película de la Guerra de los Mundos, en donde él dice de que había llegado los marcianos a la Tierra y que cuando hacen esta experiencia, porque esto fue un experimento, en Estados Unidos la gente empezó a cerrar porque estaban escuchando la narración de ese guión de película. Orson Welles no había dicho que era el guión ni nada, sino que le pidieron que hiciera la lectura y que esto iba a estar acompañado con la intensidad de la narración de él. eh, y la gente le creyó y es más, tuvieron algunos suicidios porque pensaban que ya había llegado el fin del mundo y que los extraterrestres habían llegado a la Tierra. Ahí, con ese estudio, detectaron el poder del medio. Después, con la década de los 50, con la psicología, aparecieron estas otras situaciones en donde se diferenciaron que las cuestiones de personalidades, que no todos funcionan de la misma forma, las edades son distintas, no todos van a creer lo mismo, lo cognitivo a nivel de lo académico, si es una persona que está en qué nivel de estudio, y aquella persona que no avanza con sus estudios, si tiene la misma receptividad, ahí volvieron a hacer otro experimento también con respecto a la guerra, ¿sí? Hicieron un estudio en la década de los 60 en donde la propaganda de guerra, de la propaganda militar, apuntaban a que los jóvenes se tenían que anotar o hacer el servicio militar o inscribirse a formar parte del ejército. Son las famosas imágenes que con el dedo indicativo, no me acuerdo qué personaje de Estados Unidos muy conocido, que para ellos son como es el emblema del Estado, en donde vos, El tío que es Sam. el tío Sam, gracias, en donde tenés que, te necesitamos a vos. Bueno, y cuando hicieron la prueba, se dieron cuenta que si uno decía lo hicieron con un grupo de adolescentes, adolescentes pero que ya habían terminado la secundaria y con personas militares con una carrera ya militar, en donde les decían si tuvieran que ubicarse al frente de un ejército, literalmente al frente, ¿quiénes irían al frente para luchar por la patria? Eso fue como más o menos la consigna. Y detectaron que los más jóvenes dijeron que nosotros daríamos la vida y son los que menos conocían de estrategias militares. Y los que sabían de mayor estrategia militar decían, no, nosotros manejaríamos cómo sería el avance como para que hayan menos muertos. Y ahí surgió esta cuestión de análisis con mayor profundidad de decir, bueno, evidentemente hay una cuestión de lo cognitivo en donde son también más débiles aquellos que no tienen tanto conocimiento y son más emotivos, ¿sí? Ahí es donde la diferencia de lo individual y de las categorías sociales, porque también veían que los de mayor bajos recursos decían de que morirían por su patria. Y esta regla se llamó, o teoría se llamó la regla de dos pasos,
en donde la propaganda podía ser direccionada de tal forma para que yo sepa cuál receptor iba a ser el que me iba a responder. Por eso era dos pasos. Estoy dos pasos más adelante del- de la resolución en el feedback de quién iba a ser. Iba a estar direccionado. Y esto eran efectos limitados. Y después apareció, década también de los 60, 70, 80, y hasta ahí, vamos a decir, 90 ahí en el intercambio, de otro tipo de receptor que eran los de usos y gratificaciones, en donde tuvo un gran peso el desarrollo de la televisión y la construcción de lo que se veía en la televisión, entre ellos obviamente las publicidades, en donde el foco estaba en que las audiencias eran activas y el mayor peso estaba situado en la mujer, que la mujer como estaba como jefe de familia, tenían que poder darle una gratificación al consumir algo que estuviese propuesto desde la televisión, más allá de las novelas o no sé, los noticieros que estuviesen, siempre acompañaban publicidades en donde se le invitaban, no sé, una situación en donde una mujer están divinas esperando al esposo, pero están divinas gracias a que se compró un electrodoméstico. Fue la época de venta de los electrodomésticos porque era la mujer la que lograba convencer a aquel sujeto que era el varón, que era el que traía el dinero a la casa. Y era la que sabía de la familia, la- toda la situación de la casa. Bueno, ahora estamos en otra situación en donde seguimos sabiendo todas las cosas que pasan en la casa, pero ahora trabajamos. Entonces, ahí fíjense que todo el desarrollo de la mujer acompaña mucho también todo esto de los medios de comunicación. Y pasa de la década de los 90 con estas variables, que es lo que yo quiero que ustedes puedan buscar información a nivel de grupo, con sus grupos habitualmente como consigna grupal, en donde se llama agenda setting, que es la agenda de vida, en donde ya ahí estamos todos parejos, mujeres, varones, infantes, adultos, jóvenes, en donde si yo no sé lo que se está dando en los medios de comunicación, y voy a entrar en lo que se llama una espiral de silencio. Voy a estar como alejada de lo que se está hablando y viviendo. Acá estoy hablando de década de los 90, Tinelli, Adrián Suar, en donde Susana Jiménez, bueno, Mirta Legrand, en donde casi todo el contenido de su programa, si se daba, no sé, a la noche el programa, al día siguiente todos los programas hablaban de lo que había pasado en la noche porque había que continuar en esta agenda de vida aquello que había ocurrido. Y si vos no lograbas hablar, porque ¿qué, te perdiste lo de Tinelli, no viste lo que pasó en Mirta, no viste lo de Susana, no viste lo que pasó con el invitado, dejabas de estar como en un punto de interés y todos tenían que hablar de ese tema, ¿sí? Eh, Pasó, me acuerdo anecdóticamente, no sé, mi hermana era una persona en donde no tuvo televisión durante más o menos 15 años, en estos periodos, en estas décadas, y mi hermana no se enteró, no sé, anecdóticamente cosas de Tinelli, Ricardo Ford, ya después de muerto, durante, no sé, 5 años, no sé, en una cosa hablamos en una mesa y mi hermana no sabía quién era, quién había sido Ricardo Ford, que ella solamente escuchaba radios vinculadas a su trabajo, que ella es veterinaria y investigadora, bacterióloga. La cuestión es que llamó mucho la atención porque ella constantemente entraba en esta espiral de silencio. Porque cuando nos reuníamos en grupo, pobrecita, cuando no podía hablar de los temas que nosotros por ahí hablábamos, porque era lo cotidiano, ella, bueno, hablaba con otra persona y por momentos entraba en esta cuestión de escuchar, porque ella no sabía nada de lo que se estaba hablando, ¿no? Entonces, es importante no estar en ese efecto, uy, perdón, se me fue la diapo, en este efecto del silencio a nivel cognitivo del conocimiento porque provoca frustración. Bueno, ahora pasa otro estadio, distancia con las redes sociales, con este algoritmo en donde la adicción de querer saber y de querer tener síntesis y de no perderse pasa por esta cuestión de lo de las redes sociales. Bien, entonces la consigna a nivel grupal va a ser que ustedes busquen materiales, ¿sí? Vinculados a estas cuestiones de lo que está pasando actualmente, ¿sí? Busquen uno o dos materiales científicos que ustedes consideran que esté hablando de este tema. ¿Sí?
Esa va a ser la consigna grupal que por grupo, cuando ustedes volvamos a encontrarnos en el segundo encuentro, ya van a ver en dónde van a depositar este material, ¿sí? Entonces, a nivel individual, va a ser este teaming que un poco viendo las cuestiones de los medios de comunicación van a tener que elegir, busquen la imagen, ¿sí? Para el segundo encuentro también van a buscar la imagen, ¿sí? Y la tarea va a ser esa, buscar la imagen principal, saber con claridad el tema, buscarlos en los recursos, si va a ser publicidad, si va a ser algún quizás algo de cine. Ustedes siguen un poco más esta presentación. Fíjense que vamos a comenzar con los diarios, ¿sí? En donde en los diarios vamos a ver que se puede sacar muchas cosas con respecto a las tapas de los diarios, ¿sí? Esto lo voy a pasar rapidito, como para que tengamos una síntesis, en donde la noticia principal sigue estando contada de una forma tradicional, porque este esquema sigue estando igual. ¿Y qué pasa cuando pasamos a la versión online? ¿Sí? En donde la versión online empieza a sumar cuestiones de audio. ¿Y qué pasa con esa nota periodística? ¿Qué elementos yo puedo jugar para un tema curricular? ¿Sí? Acá volvemos a estar viendo que hay noticias principales, noticias secundarias. La forma como está redactada el título de la noticia nos habla de una mirada eh, como objetiva. Yo te informo, porque vos no sabés. Entonces, el gobierno dice que no reprimirá los cortes de ruta. Tac, esa es la noticia, ¿sí? Clarín sigue manteniendo ese mismo esquema junto con el diario La Nación, junto con el diario, bueno, eh, El Perfil, mantienen los diarios más nacionales, eh, ¿cómo se llama este? Bueno, ahora vamos a ver algún otro que por ahí habla de economía, pero que mantiene esta estructura de lo académico, ¿sí? Vos sos el desconocedor, yo te informo. Pero hay mucha subjetividad, obviamente, en todo esto, porque sabemos que todo eh, hay un sentido eh, corpóreo, ¿sí? De estas empresas que manejan la información, ¿sí? Entonces, esa cuestión no se tiene que alejar de la cuestión del perfil, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? Perfil editorial, ¿sí? Eh, yo voy a seguir mostrando imágenes. Se dice que hay un pacto pedagógico, se lo llama de esa forma, cuando hay dos partes en forma desigual. Voy a achicar un poco acá, porque hay alguien que nos está informando y alguien que reciba. La razón también tiene esa misma estructura. Y el otro elemento que ustedes pueden encontrar en las tapas de diarios es esto que se llama el pacto de complicidad, ¿sí? El pacto de complicidad es, por ejemplo, lo que aparece en la página 12 en las tapas, en donde van a utilizar una fotografía como imagen, sin duda, de tapa, que lo van a ver en los diarios, pero van a ser en las segundas notas. En esta es en la primera. Eh, y esta cuestión de, no sé, Olé también maneja mucho. Y esperen que les quiero mostrar por ahí como para que ya lo vayan buscando. A ver si lo tengo acá o acá. Acá. Sería la diapositiva 34. Acá les dejo un enlace de Kiosconet, que ahí lo abro para que lo vean. Esta página tiene solamente tapas. Y no solamente tapas de Argentina, sino del mundo. Entonces, si llegara a ser algún contenido importante en donde vos decís, quiero ver lo que todas las tapas del país están mencionando, esta es la página, ¿sí? En donde pueden entrar, vuelvo a decir, a distintas tapas a nivel mundial, y si no en Latinoamérica, ingresarían a la Argentina, y ahí veríamos cómo se habla y de qué se habla, y esto está bueno como práctica con los estudiantes en la tapa del diario del día tal que ustedes elijan. Tenemos prensa económica, del ámbito, el cronista, bueno, popular, y ahí en esas van a encontrar este juego que les estoy mencionando de contenido, ¿sí? Así que la tapa de los diarios puede ser algo interesante. Las notas periodísticas también, por su estructura, manejan esta mirada de fotografía, epígrafe, volanta, título. Está bueno que por ahí el estudiante vea también ese criterio y generar
quizás también a partir de ahí una mirada más analítica. Yo durante mucho tiempo, para algunos contenidos, les hacía enfocar mucho en el título, la imagen y en esto que se llama el copete, que es la síntesis, porque sabía que al estudiante le costaba mucho leer luego las columnas de información, pero yo les decía de que desde esta mirada y también en los periódicos online podían encontrar como la síntesis de información. Obviamente que todo esto es una mirada de intentar buscar la información. Todo esto cae muchísimo cuando en las redes sociales tienen la síntesis de lo que pasó. En alguien que lo cuenta verbalmente porque ya hizo la mirada de los distintos diarios y te lo cuenta. Pero está bueno ver cómo es la fuente oficial de la información. Y ahí, como fuente de información, otro elemento que es interesante en los diarios, que en los diarios online también van a estar y en los impresos también, que es la infografía, como otro elemento que también podrían tomar en cuenta cuando ustedes quieren tocar un tema, googleen si hay una infografía de algún diario que hable sobre ese tema, porque no saben la cantidad de infografías que hay a nivel de diarios de España. Bueno, México tiene también bastante, bueno, Argentina tiene muy buenas infografías. Hay una línea de darle valor, porque las infografías, que son estas informaciones de imágenes y texto, no se hace de la noche a la mañana y busca mucho las fuentes de información, ¿sí? La otra presentación, que no voy a tener mucho tiempo para hablar con ustedes, pero que muy rápidamente confío en que ustedes van a dar un tiempito de mirada, es esto de la cultura y de la educación, ¿sí? Que es esto que estamos mencionando, qué pasa con esto en lo que podemos ser en un análisis como relación de poder, ¿sí? Porque en alguna forma, fíjense que la escuela como institución, ¿sí? Y acá con esto ya cierro, ya poquito tiempo, si ustedes se ponen a analizar, ¿sí? Esta forma en cómo nosotros tenemos nuestro material guía, que son los diseños curriculares, estas bajadas, porque son bajadas que constantemente la línea política del Ministerio de Educación, que va a estar acompañado con obviamente la línea política del momento, se genera una línea de cómo se van a trabajar los temas en este año. Por ejemplo, este año son los 40 años de la democracia, ¿sí? Y desde ahí todo lo que se va a ir bajando va a formar parte de esta cuestión de llegada al estudiante también, de un conocimiento visto de una forma o desde un ángulo, de una perspectiva académica, ¿no? De contenido de saber. Entonces, la cultura, ¿sí? Se va transformando y la escuela también forma parte a través de esta cultura escolar como una línea de poder para también trasladar una bajada de lo que se pretende que se trabaje durante el año. Este año es la democracia. Y como democráticamente, ya estamos acá y este va a ser la terminación de este pequeño video, que arrancó con el trabajo grupal, ya tienen el otro el individual, eh, nos quedamos con estas dos consignas, ¿sí? En donde hay un espacio de tarea que va a estar en realidad vinculado al conocimiento de estas consignas. No va a haber un espacio de subir nada por de pronto, ¿sí? No se las voy a complejizar. Quiero que hagan esa indagación y que para el próximo encuentro ahí sí ya lo tengan, ese elemento, y ahí recién van a subir. ¿Quedó claro hasta acá? Sí, Sí, Bien, profe. bueno, bárbaro. sí. Una sola pregunta. Dale, Los Jorge. que no tenemos, digamos, abierto el aula en la primera parte cuando dijo que los que no tenemos el ABC, no No, bueno, ya, ingresamos a hacer nada, hasta que usted nos dé el video. exacto, yo les voy a dar el video final. Si llegara a ser que finalmente no encuentro la vuelta, bueno, sabemos que esa plataforma va a funcionar por 30 días y si no, cambiaré de plataforma, porque así como digo esto, por ahí lo cambio y voy por otra plataforma. Después, en vez de Teaming, capaz que paso a otra, ¿sí? Así que denme una semanita que voy a ajustar eso para generar el video como para cómo van a ser los pasos. Me gustaría que fuera esta, porque en verdad yo tengo liberada por las dos cuentas y no puede ser que yo lo haya hecho y no se pueda ahora hacer, ¿sí?